momento de mi vida donde sentí que no valía nada, literalmente, donde sentía mi energía vital por el suelo, donde sentía que Dios me había abandonado, donde lo que pensaba que era mi tiquete al éxito fue como un tiquete al error o al fracaso. Y en medio de toda esa crisis quería cerrar mi compañía. Y en una búsqueda muy hermosa conocí a alguien que me dijo: el mismo esfuerzo que tienes que hacer para cerrar la compañía, lo tienes que hacer para quedarte. Es decir, te cuesta lo mismo quedarte que huir. Y por eso mi invitada de hoy es Carmenza, una facilitadora de la vida, una persona que admiro, que amo, que siento que es un ángel de Dios en mi vida y también que me ayudó con toda esta transformación. Recuerdo mis ojos cuando llegué acá la primera vez y mírenme en mis ojos hoy, qué hermosos y divinos. Bebé, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Jenny, por tener la posibilidad de expresar todo lo que significa para cualquier ser humano y sobre todo pues para ti, para mí, por nuestras experiencias de vida. La energía que tenemos que hacer o gastar o invertir para huir que para quedarnos, que es la misma. Entonces, un placer. Vamos a compartir este rato y a encontrar herramientas para la vida que nos permitan accionar desde el momento en el que estemos, porque siempre todo está disponible. Solo y cualquier momento está bien para iniciar. Entonces, muchas gracias. Bebé, ¿cómo estás? Hola, mi Mira, Jenny. yo creo que lo mío es la música. Mi Jenny, enfoque, los suyos son los números. Los suyos son los números, señorita. Imagínese, bebé, ¿cómo estás? Muchas gracias de verdad por abrirnos tu casa, este lugar de transformación, por abrirnos hoy como tu mente, tu espíritu, para que las personas que correspondan puedan ser tocadas por esa gracia divina. Entonces, lo primero, muchas gracias. Es mi primer episodio del podcast, entonces, pues yo de profesión soy contadora, no soy entrevistadora, ni nada de eso, pero la experiencia nos va a ir guiando. Y yo creo que cuando le pregunté a Dios o cuando Dios puso en mi corazón este proyecto, sabía que la primera persona que tenía que entrevistar era una persona muy especial para mi vida y entre esas tú estabas en mi primera línea, entonces digamos que por eso estamos aquí hoy. Bienvenida, el podcast se llama Mujeres que Cuentan y es un espacio de transformación para la humanidad, porque cumpliendo mi propósito de servir a través de los números, siento que por acá puede ser el camino. Claramente no voy a cantar, pero cualquier día me vas a ver cantando Carmenza y tú diciendo: enfóquese, Jenny, enfóquese. Okay. Yo quisiera que le contaras a las personas como quién es Carmenza. Yo soy una servidora y facilitadora de la vida. Me llamo Carmenza, vivo en Santa Elena, ya estoy grande como me ven. Conocí a Jenny ya hace como 5 años. Sí. Y pues muy agradecida de vivir en este paraíso, en este lugar tan especial. Darte las gracias por pensarme el día de hoy en tu proyecto y también pues por permitirme que se exprese de mí lo que corresponda en el día de hoy. Este encuentro se va a llamar o se llama Te cuesta lo mismo quedarte que huir. Todo está basado pues en nuestras propias historias de vida y pues sobre todo en la tuya cuando sentiste que yo podía ser la persona que te podía acompañar en tu proceso. Entonces, darte las gracias por permitirme venir también a servir, que el servicio mío es a través de la palabra y de mi experiencia y de la acción. Es en lo que yo me entretengo todos los días. Aparte de jardinear, ahorita miran si de pronto les muestran este jardín tan hermoso. Así es, nuestro acá es literal el paraíso, o sea, el sol me encanta, los colores, o sea, todo. Bebé, ahí digamos que enlazando lo que decías de la acción, yo sé que tú eres una facilitadora del mundo, de muchas cosas, pero hay algo que se llama MENA. Cuéntanos qué es MENA, qué es eso, es menaje, o sea, cómo es la vuelta ahí. La MELA es la maestría en la acción, es porque
desde que yo, digamos, estaba en mi época, que muchos años estuve en empresas donde recibíamos consultoría y siempre yo me preguntaba por qué nos dicen todo lo grande y lo macro y nadie nos dice las pequeñas acciones, sino que llegan los consultores y todo es como sí, muy etéreo, muy profundo, muy valioso, muy estratégico. Entonces, como yo nací en el campo, en Jardín, Antioquia. Y luego tuve mucho tiempo mis padres negocios en la Placita de Flores. Aún mi familia todavía tiene negocios allá. Y luego estudié en la universidad y luego me fui al mundo empresarial. Y en ese mundo empresarial fue que me empecé a dar cuenta la practicidad que había en el mundo del mercado, en la plaza, en la naturaleza. Y yo veía que esos profesionales muy especiales, pero decime cómo. Y no encontraba los cómo. Entonces yo decía, si yo algún día fuese consultora, yo sí el detalle, ¿cómo? Bueno, entonces ya empezaron procesos en mi vida, luego pasé por una enfermedad de cáncer y fue muy fuerte, como a los 32 años, y ya no seguí en el mundo empresarial y volví a la base que era el pequeño negocio. Cuando hice la especialización en mercadeo, tuvimos un profe que nos enseñó una materia que se llamaba operación minorista. Entonces yo, qué rico, eso es como la placita, los negocios. Entonces yo me enfoqué en las peluquerías, los mercados pequeños. Y en esa época el emprendimiento no es como ahora, que es un auge, que había ese apoyo, ¿no? Uno era emprendedor. Tenía que tener capital, encontrar la mejor esquina, tener una cantidad de dinero. Y me di cuenta que las pequeñas acciones pues hacen grandes transformaciones. Entonces ahí ya, y ya cuando me puse más grande y tuve la experiencia de pasar por muchos procesos, entre ellas perder todo lo que yo en un mapa de sueños en algún momento había creado y darme cuenta que yo creía que si yo tenía, en ese caso yo pensaba que teniendo un capital de 2.000 millones de pesos, una finca, un lugar en la costa, una camioneta, pues que yo iba a ser feliz. Y cuando tuve eso, pues por supuesto que no lo fui, y enseguida, como tenía mi confianza puesta en eso, pues efectivamente tomé decisiones que me llevaron a perderlo. Entonces, ahí estuve pues muchos años de mi vida muy bloqueada, presa de un miedo, de una desvalorización y de mucho dolor y tristeza, hasta que un día me di cuenta que el mismo tiempo que invertía para estar pensando en que cómo llegué a este mundo, pues, a esta dificultad tan grande, yo como tan capaz me endeudé de esta forma, yo como destruí capital de esta manera, hubo un instante en que algo me dijo, el tiempo que tú inviertes pensando en cómo pagarlo, puedes pensar en cómo generar, porque ya tú lo hiciste alguna vez. Entonces de ahí sale, vuelvo y empiezo a emprender. Yo inicié 13 emprendimientos en mi vida. Aún tengo 2, uno los vendí, otros los desvaloricé, otros los regalé, otros los cerré, que ahorita hablamos de esas partes. Y ahí yo me di cuenta que solo la acción permite la transformación. Entonces por eso he venido como trabajando y consolidando en ese proceso de la maestría en la acción. De que la acción, usted empieza a accionar y la otra acción lo lleva, porque el mundo, la vida no responde a la inercia. Entonces, y en ese proceso, cuando volví a retomar, pues ya dije que llegaste cuando yo decidí, o la gente me empezó a decir, tú tienes mucha experiencia, ¿por qué no nos compartes tú cómo saliste de ahí? Y ahí empiezo a hacer acompañamientos, pero enfocados en, tú aprendes esto, inmediatamente lo puedes aplicar. Herramientas para la vida, acciones concretas que me saquen de ese momento. Entonces, eso te cuento, Jenny. O sea que la maestría en acción es realmente como la aplicación de esos detalles que podemos tener para la vida y ya tú decides si los utilizas o para el bien, como decíamos en el título, te cuesta lo mismo quedarte que huir. O sea, si lo utilizas para quedarte o lo utilizas para huir. Que a mí esa frase, digamos que me impactó demasiado. Creo que esa es una de mis frases célebres contigo, cuando ahorita se los contamos, pero cuando yo decidí cerrar la empresa, que vine, que estaba devastada, que yo le dije necesito hacer el duelo para poder cerrar mi empresa bien,
y tú me escuchaste un montón de horas, de días, de tiempo, y un día me dijiste es que el mismo esfuerzo que tienes que hacer para quedarte, lo tienes que hacer para continuar, ya usted decide. Y yo dije, ¿qué es eso? Yo recuerdo que me bajé de acá y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, que este esfuerzo yo lo puedo invertir para volver a generar. Eso a mí me impactó demasiado. Entonces, digamos que eso es MENA, que es la maestría en acción. Hablemos un poquito del tema del fracaso, del tema de cómo nos valoramos con las cosas y de pronto estamos desde ese tener en lugar del ser, pero que también hay que encontrar un equilibrio. Pero ¿de dónde, o sea, esa parte del fracaso, de huir, de no sentirme valorada, de querer pelear con todo el mundo? Eso tiene que tener como un fondo. O sea, yo no me desperté hoy y dije, voy a fracasar. Eso tiene que tener una consecuencia de acciones, de detalles, de patrones. Digamos que en ese tema, ¿cómo nos puedes tú ayudar? En el caso, Jenny, pues particularmente el tuyo, es que cuando yo empiezo a sentir que las cosas no funcionan para mí, porque empiezo a estar muy triste, porque no tengo energía, porque no tengo alientos, porque no me provoca levantarme, porque todo el tiempo estoy como quemando, como dañando, como minimizando lo que tengo. Y muchas veces es porque ya hay, sobre todo porque hay dos cosas fuertes que pasan. Una es una pérdida económica que me pone contra la pared y que dice, joder madre, ¿a qué horas estoy con estas deudas tan grandes? No puedo pagar. Mis costos fijos son supremamente altos, yo no hace tiempos que no saco un sueldo, ya no puedo cumplir con mis compromisos. Pero también está la otra parte y es, yo empiezo a sentir que yo no valgo, que yo no soy capaz, que la vida no funciona para mí, que hay algo mal en mí. Entonces todo eso se va combinando, pero uno no se quiebra de la noche a la mañana, ni uno se desvaloriza de hoy para mañana. Esos son procesos que nosotros traemos y que la gran mayoría de veces son un proceso creciente y continuo que nosotros no atendemos. No atendemos cuando hay cosas que no empiezan a funcionar. Pero hay un punto fundamental ahí y es que la mayoría de personas empiezan un emprendimiento y una empresa y cuando empiezan como a crecer y a triunfar se les olvida el propósito y empiezan a tener recursos o a no cuidarlos o a usarlos de otra manera. Por ejemplo, comprarse en carros, vestir determinadas marcas, no cuidar los costos fijos de la empresa, emocionarse porque me voy a aliar con Julanito Menganito. Y ahí empieza, como yo creo que yo valgo más porque Julanito tiene esta reputación o pasa esto, que en algún momento fue, por ejemplo, tu caso. En el caso mío, una de las pérdidas más grandes fue aliarme con alguien. Porque como en las relaciones como en las empresas necesitamos tener personas afines. Personas que nosotros tengamos los mismos valores, creamos en lo mismo, pensemos en lo mismo, y que tengamos habilidades diferentes que nos complementemos. Y nosotros creemos que las relaciones solo son como las de pareja, pero en las empresas sí. Y también nosotros necesitamos aprender a seleccionar personas que sean las idóneas y que también sean afines con el propósito. Entonces, para el punto de la empresa, uno empieza a crecer y empieza a tener recursos, y por un lado empieza a tener una visión de negocios y puede antojarse de otros porque dan más rentabilidad y descuido. Siempre es o un descuido, dejé de poner el foco y la fuerza que yo tenía cuando emprendí, en algún momento la empiezo como a diversificar, pero en realidad es a debilitar, ¿sí? Entonces ya cuando uno está ahí contra la pared, que por lo general es económico o es una situación emocional o psicológica muy fuerte, entonces ya uno dice que es un error. Pero no, con el tiempo, y yo me di cuenta, yo también tengo un título con el que trabajo que se llama La magia del error. El error es la herramienta pedagógica que el universo, la vida, Dios usa para que nosotros hagamos un pare, una pausa y digamos, yo cómo hice para llegar a este resultado. Y en algún momento yo sea capaz de decir, yo misma lo generé, me descuidé, fui muy ambiciosa, fui muy arrogante en cosas, no me asesoré, no paré a tiempo. Y si uno se devuelve, siempre hay algo que nos dice, yo lo llamo el parisiga interior, algo que nos dice, vení, revisa esto, para esto. Te vas a asociar con alguien o hacer una alianza y hay algo que te dice, pon cuidado en esto. Pero como yo, en mi caso y en la mayoría de las personas con las que comparto yo creo que eso es lo que yo necesito. Casi siempre creemos que es lo que necesitamos.
pero por lo general lo que yo creo que necesito no es, porque nosotros no sabemos. No sabemos realmente por qué, porque nos desenfocamos de esa acción consciente que todos los días nos da lo que hay que hacer. Entonces en ese punto nada es un error. De estos días escuchaba a Luis Enrique cuando con el Paris Saint-Germain y él decía, le dijeron, ¿usted qué opina que ustedes son unos perdedores? Y le dijo, no, nosotros no somos unos perdedores ni nosotros nos equivocamos, nosotros somos unos competidores, que de cada cosa estamos aprendiendo todos los días para mejorar qué podemos hacer, qué no hicimos bien, en qué necesitamos ser mejores. Entonces, en ese punto, el error, si yo aprendo de él, es una herramienta pedagógica. Si no, en mi caso, por ejemplo, que yo digo que yo vivía en Burrolandia, porque yo entre más temprano me levantaba, más mal me iba. Y yo me preguntaba por qué. Yo madrugaba a las 4 de la mañana, de las últimas empresas que tuve, que fue un cultivo de aromáticas que se exportaba hacia Estados Unidos. Y yo madrugaba y fuera eso bajaba a trabajar a Medellín desde acá de Santa Elena, iba al Carmen, bajaba y trabajaba en Medellín, volvía al Carmen, llevaba las cosas a la comercializadora y yo me preguntaba, ¿por qué entre más madrugo, más mal me va? Y es que si yo no tengo un propósito claro y yo sigo pensando que las cosas están afuera, yo por más que trabaje, por más que madrugue, la cosecha no se va a ver. Sabes que ahí yo quiero devolverme un poquito en el tema de la pérdida, de ese enfoque, de cuando yo creo que esto fue, que a mí me pasó que creía que era un tiquete al éxito y fue, digamos, fue un error, pero lo utilicé como herramienta pedagógica hoy. Y hay un tema específico y es, uno pelea con la profesión, o sea, usted pelea con la cuchara, pelea con el que realmente le puede ayudar a volver a surgir. Claro. Entonces, ¿cómo es ese tema de que peleo con la profesión, de que desconozco mi función y que solo cuando vuelvo a la función es que yo puedo volver a empezar? Claro. Hay por ejemplo, Jenny, fue tu caso y el mío, que yo como administradora tuve un bloqueo tan grande que yo ni siquiera pues, se me olvidó cómo hacer presupuestos, hacer costeo, planeación. Y mi hermana me decía, pero si vos sos muy buena, vos lo sabes hacer, mira todo lo que has hecho, mira en esta empresa. Y yo me iba como de verdad molestando. Fue la época en que me conocí la molestia. Y yo le decía, es que yo no soy administradora, es que yo no sé nada. Así como una niña chiquita, furiosa. Y cuando recuerdo que viniste, me dijiste, yo ya no quiero ser contadora, yo no quiero estudiar más. Yo leo un parágrafo o alguna cosa de la ley y yo no entiendo nada. Entonces, y que me llamaban a preguntarme y yo decía, no, a mí me olvidaban los números, los balances, ¿qué es eso? ¿Qué es un balance por tercero? No tengo ni idea. O que, si no, que me desactualice. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en la vida tenemos una función, todos los seres humanos. Hayamos estudiado o no hayamos estudiado. Y nuestra función es la posibilidad que la vida del universo nos da de expresar nuestras habilidades, nuestras capacidades, pero también de aprender lo que aún no sabemos. Entonces, por eso nuestra función es tan importante. Entonces, cuando yo me peleo con la función, ¿qué es lo que pasa? Que como yo creo que fracasé, no que hay cosas que yo aún no sé o que yo puedo mejorar y me quedo ahí, entonces cuando yo hago eso, lo primero que hago es, yo no voy a hacer lo que yo soy porque es que no es que me equivoqué, lo hice mal. Entonces ahí empieza un proceso de desvalorización, entonces mejor yo no soy profesional porque pues con qué cara voy a decir que soy profesional si me equivoqué. No es que los resultados, además cuando uno se quiebra o cuando uno está mal psicológicamente, el psicológico pues puede tomar pastillitas y algunas cosas y en la familia pueden disimular, pero es que usted cuando debe ya se expuso. Entonces es un desafío social porque las personas son muy agresivas. A mí hay personas que me dijeron, pero usted no, pues que es tan bueno y por qué no fue capaz con esa empresa, entonces ¿qué es lo que usted hace? ¿Cuál es la coherencia suya? Hay personas que son muy fuertes, muy agresivas y no se dan cuenta como todo lo que le puede estar pasando a uno en un proceso, ¿cierto? Entonces en esa parte uno dice, yo mejor no soy profesional porque qué vergüenza, ¿cierto? Pero cuando empezamos, Jenny, por ejemplo, en tu caso, que fue, Jenny, mira todos los títulos que tienes, que yo fui a tu oficina y vi los títulos. Mira que tú generaste una empresa, mira que tú llegaste a generar 30 empleos, mira que tú llegaste a facturar más de 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, mira que tú sabes qué es tener rentabilidad, tú sabes qué es hacer negocios, tú sabes qué es relacionarte, tú sabes aplicar la norma, la ley, tú tienes credibilidad. ¿Cómo no vas a enamorarte de tu profesión? Entonces yo recuerdo que te invité, yo también lo hice, güey. Jenny, empiece poco a poco. Coja su propia empresa y empecemos por repasar los costos fijos. Cojamos la propia empresa y revisemos cuántos clientes hay y cuánta es la facturación.
Empecemos a revisar este año la reforma tributaria. Léase siquiera un articulito. ¿Sí? Entonces, recuerdo que tú empezaste, yo empecé porque además yo me especialicé en mercadeo, luego en talento humano, luego en proceso, luego en calidad. Y entonces en ese mundo empieza uno poco a poco a retomar y eso es muy hermoso porque algo se vuelve a habilitar en uno. Entonces, si yo empiezo a comprender que mi profesión me ha generado y que yo ya generé, es que cuando uno está tan incómodo con uno, tiene una vergüenza interna, más la externa. Entonces uno empieza como a buscar todas las razones y las excusas porque ya uno también tiene su energía vital, que es una cosa muy tesa que a uno le pasa cuando está en estos procesos y es que estoy como tan mal conmigo mismo, tan defraudado de mí, que empiezo a no confiar en mí. Todos tenemos algún nivel de desconfianza, pero ahí está uno súper desvalorizado. Entonces, como yo estoy triste, como yo no estoy cómodo, como me siento juzgado, siendo yo la principal que me juzgo, porque uno en realidad es el principal, uno es como el principal verdugo. Entonces, en esa parte, yo recuerdo que tú me decías, es que yo voy a poner la empresa, les voy a dar participaciones, y que yo un día te dije, Jenny, mira, ¿cómo será todo lo que veo de alto que tú estás repartiendo pérdidas? Te estás dando porcentaje a personas de pérdidas. O yo, por ejemplo, ponía a valer mis empresas que nunca lo iban a valer porque yo no estaba dispuesta a organizar para que eso volviera a ser valioso, ¿cierto? Entonces, ahí viene un asunto de cómo tengo yo mi energía vital, que es que se baja tanto que yo ya no tengo claridad mental, por lo tanto no tengo capacidad de tomar buenas decisiones y entonces todos los días la voy embarrando más. Entonces, en esa parte, para resumir, es nuestra función, es la posibilidad que tenemos de poner al servicio lo que ya sabemos, lo que nos hemos entrenado y también de aprender lo que aún no sabemos. Si yo no me expongo con mi profesión, pues yo cómo sé que no sé o cómo sé que sí sé. Solamente es a través nuevamente de la acción. Total. Ahí hay un tema, Carmenza, y es el tema de la energía vital. O sea, cómo dejamos que esa energía vital llegue como, pucha, a los sótanos, literal, que usted no puede tomar decisiones, o las decisiones que uno toma es como, pero ¿será que esto sí es lo correcto? ¿Será que no? No sé desde dónde las tomo, no tengo claridad, o pienso que como estoy peleada con la profesión y no quiero saber nada de eso, en mi caso que son los números, digo, no, pues me quebré, ¿cómo voy a decir que me quebré? ¿Cómo voy a decir que debo? ¿Cómo le voy a responder a las personas? Entonces empieza un montón de situaciones donde los clientes confiaron sus números en mí, pero como yo no soy capaz de utilizar esas herramientas que tengo, no solo a nivel académico, sino otro tipo de herramientas para mi beneficio. O sea, como no pude ver, por ejemplo, lo que tuviste. Entonces uno ahí dice, bueno, pero el beneficio de la pausa, el hacer ese stop interno, pero más importante que reconciliarme con mi profesión, es cómo vuelvo a esa energía vital, esa chispita que tengo por allá muy en el fondo, cómo la vuelvo a avivar. Okay. Primero que todo, la chispita nunca se va, porque esa es la chispa divina y de vida que Jenny, Carmenza y absolutamente todos los seres humanos tenemos. Eso nadie lo puede tocar, solo que estamos tan mal que entramos como en una oscuridad, ¿cierto? Yo creo, Jenny, que en mi caso y que parte en el tuyo, la principal para empezar a recuperar la energía vital es uno decir, contar a los más cercanos, me siento así. Yo un día reuní a mi familia y les dije, yo no soy lo que ustedes creen, yo soy una mujer que he vivido una vida que ustedes creen que está bien, pero yo me siento re mal. Yo debo muchísimo dinero, más de 1.000, casi 2.000 millones de pesos y yo estoy reventada y estallada. Yo lo voy a pagar y voy a hacer algo, pero no sé qué hacer. Entonces lo primero es uno vulnerarse. Si tiene compañero, si tiene familia, es poder decir, me pasa esto. Yo he sido muy guapa, he sido muy valiente, pero en este momento no sé qué hacer con mi vida, estoy súper frustrada, me siento súper mal, necesito que lo sepan y yo sé que en algún momento pues algo voy a hacer, pero necesitaba decirles esto. Entonces ahí empieza la primera energía, porque yo doy silencio, me voy, lloro, me quedo quieta. Yo en mi caso hice 4 cosas.
Yo dije, si yo lloro, no paro. Si me quedo en la cama, no me levanto. Me comprometí conmigo, como estaba tan avergonzada de mí misma, que me prometí, y 10 años yo no me miré al espejo. Cuando yo me volví a mirar al espejo, yo no podía creer que me había envejecido, que habían pasado muchas cosas en mí, empecé como un reconocimiento, fue supremamente fuerte. Y lo otro, que no tuve como vida social, vida social me alejé de todos sus amigos y de todo el mundo, porque yo tenía mucha vergüenza de que yo hubiera tenido tantos negocios, hubiese sido una mujer tan exitosa, lo que llaman exitoso, y que estuviera en un momento tan difícil. Eso fue. Y en el momento que empezó como esa parte, mi familia me decía, sobre todo una hermana, Carmesa, ¿pero qué hacemos para ayudarte? Y yo le decía, nadie puede hacer. Porque por eso se llama así. Te cuesta lo mismo irte que quedarte, porque lo que vinimos a aprender no nos va a dejar en paz hasta que no lo aprendamos. Hasta que no lo aprendamos. Hasta que no lo aprendamos. Entonces ese es como nuestro camino y nuestro recorrido. Entonces ahí, Jenny, ahí empieza la energía vital, sucede algo, y es que algo descansa en mí, que yo estoy conteniendo, sosteniendo, pero que ya no soy capaz de sostener, y eso se vuelve a costa de mi energía y en la claridad mental. Por eso vamos a hacer un presupuesto y no sabemos, por eso vamos a mirar unos costos fijos y no sabemos, por eso vamos a hablar y ni siquiera sabemos expresar, por eso nos invalidamos de tal manera que hasta sentimos que ni siquiera somos capaces de hacer un negocio, sabiendo que fuimos capaces de contratar una casa, contratar trabajadores, saber la ley, pues tantas cosas que yo hice, tantos negocios que monté, y esas habilidades nunca se van de nosotros. Solo que como yo creo que yo no funciono bien y que me equivoqué, y creo que el error es una refalla y que no tengo derechos pero a nada, pues me meto en la cárcel de mí misma. Entonces, cuando yo me vulnero y cuento y me abro a esa parte de mí, empieza la energía a estar. Y siempre aparecerán personas que nos acompañen, porque si nosotros creemos que estamos solos, pero lo primero que nos pasa cuando hacemos eso es que empieza una fuerza, que es esa que nos aviva, que aunque no creamos, siempre está con nosotros y es nuestro creador, en lo que nosotros creamos, esa fuerza que yo recuerdo que yo muchos días me levantaba y yo sabía que no era yo la que me levantaba, había como, yo le decía al Espíritu Santo, el Espíritu es el que me levanta porque porque es que todos los días perdía más. Y ahí viene un pedacito que me parece importante para cerrar cuando uno está en los negocios, uno tiene una situación que tiene un compromiso emocional gigante, y es después de que yo le he metido tanta plata a esto, ¿cómo lo dejo? Hay un compromiso emocional muy grande, después de que yo ya me cambié de oficina, le hice este montaje, o con las personas que yo trabajo, ¿cómo las voy a dejar sin empleo? Y hay un componente emocional, y como no tengo tanta claridad mental, yo no tengo buena capacidad para tomar las decisiones. Entonces ahí yo empiezo se abre como un espacio. Yo espero que muchas personas, si no lo han vivido, lo vivan, que puedan contarle a alguien lo que están viviendo, y se van a dar cuenta que ahí se genera un espacio interior, como un espacio y una distancia donde esa luz que nosotros todos tenemos, como que le dicen, por aquí se puede, y aparece siempre la ayuda. Total, como que uno descansa. Uno descansa, pero también aparece la acción. Por ejemplo, usted empezó a leer, volvió a mirar los costos, usted en ese momento vendía como el 10% de lo que vendía en esa época, pero entonces dijimos, si yo encuentro 3 clientes, pero sí, es que hay clientes que me están llamando, pero yo ni quiero, porque usted hasta le decía a los clientes, no vengan más, voy a entregar todas estas contabilidades porque yo no quiero. Y con solo darse cuenta de que entregar esas contabilidades que yo tenía en ese momento, entregar esa oficina, cerrar fiscalmente lo que había que hacer, toda la parte pues tributaria, y fuera de eso, para usted fue dolorosísimo el solo hecho de pensar que tenía que despedir a todos sus contadores que la habían apoyado, que la habían ayudado en un momento tan supremamente difícil, que le habían sostenido a esos clientes cuando usted no los podía sostener. Entonces poco a poco esa energía vital va subiendo, que es esa fuerza, es ese deseo de hacer algo, es como esa velita que está uno aquí adentro, ese jueguito que vuelve, y yo llamo eso, y yo te invité a eso, como las nanoacciones, pequeñas, mínimas acciones, nanoproyectos con mínimas acciones que te iban llevando uno a otro, y poco a poco ya al poquito vendías tanto dinero, ya llegaron otros clientes, entonces ahí empezó esa energía vital a subirse, y usted empezó a cambiar su semblante, a sentir más fuerza, ¿sí? Y entonces esa energía vital va dando esa claridad mental, y poco a poco usted ve la solución, ve que llegan los ingresos, siente el apoyo, y hay algo que empieza a encuadrar y que le va dando a uno esa capacidad como de ir caminando.
Entonces, esa es la parte de la energía vital cuando uno está en esos momentos tan complejos. Cuando estamos, digamos, en la normalidad, entonces es el cuidar el sueño, cuidar la alimentación, El deporte. la pareja, el deporte, los amigos, los espacios propios, el silencio, la meditación, Sí. jardinear si le gusta, bailar si le encanta, pues, buscar cosas que nos vayan ayudando a estar muy bien, a estar en esa parte. Hay una cosa que es muy importante y es el tema de los mecanismos de compensación. O sea, cómo yo me valoro y cómo entonces cuando pierdo todo no valgo. Normalmente eso es lo que pasa. Normalmente el mecanismo de compensación, hay un hombre que yo admiro mucho que es un budista, que con él aprendí que nosotros cuando nosotros descubrimos el mecanismo de compensación, nosotros tenemos una herramienta que nos ayuda a movernos de una manera diferente. ¿Qué entiendo yo y qué veo yo en el mecanismo de compensación? Por ejemplo, en el caso mío, yo pensaba que si yo tenía una seguridad y que si yo trabajaba incansablemente y era muy buena persona con muchas y le servía a muchas personas, yo podía conseguir más. Entonces, Total. mi mecanismo tenía que ver con una valoración propia, en el sentido de que yo pensaba que yo era valorada, si yo era, en mi caso la palabra es muy paisa, una berraca. Entonces, desde muy pequeñita yo empecé a desarrollar una cantidad de habilidades para ser berraca, para tener los negocios, para todo. Entonces, pues me ayudó muchísimo, porque también es una herramienta que ayuda, pero eso hace que uno se desensibilice con uno mismo, que uno renuncia a muchas cosas y que se pierda de uno mismo porque su valoración está basada afuera, por lo que yo pueda mostrar, por lo que pueda tener, por lo que los demás digan de mí. No porque yo soy una hija del Creador, a través de la cual se manifiesta lo creado, que es lo que yo siento hoy en mi alma, en mi corazón, en mi vida. Cuando comprendí que todas esas formas de compensación a mí me llevaron a llevar una vida que yo me hice, tengo muchas herramientas, aprendí mucho, pero de una manera muy dolorosa, y si no es porque me saturo, que es la otra herramienta que usa la vida. Solo cuando nosotros estamos saturados de algo, pensamos, hay algo que yo no sé, o yo no quiero sufrir más, y empiezo a buscar una información, un camino que me ayude a encontrar algo para salir. En mi caso, por eso digo que vivía en Borrolandia, porque me demoré mucho para saturarme, o sea, un umbral muy alto de sufrimiento y de dolor guardado. Y yo creo que eso hizo que me diera ese cáncer en su momento, ¿sí? Porque es como que nadie se puede dar cuenta, porque es que yo en realidad soy una berraca. Entonces, esa parte de nosotros ver si todo el tiempo estamos comprando o pagando. Total, a mí eso lo revisamos mucho, que mi mecanismo de compensación era mucho dar. O sea, como que me llegaba el dinero, era una generadora del dinero, soy una generadora del dinero impresionante, pero como que llegaba y lo repartía. Y yo, pero que claro, o sea, como necesita esto, ahí estoy yo, necesita esto, ahí estoy yo. Entonces, como mecanismo de compensación era ese dar, como que no permitía que el dinero se quedara en mí, sino que lo esfumaba a los demás, no cuidaba como mi hoguera. Y hay algo ahí importante, y es también que cuando eso pasa, uno se coge miedo como a uno mismo, ¿no? Sí. Uno empieza a no ser confiable para uno mismo. O sea... Y cuando yo no soy confiable para mí, pues imagínate, mucho menos voy a ser confiable para los demás. Pero ahí sucede una cosa muy importante, y es cuando uno empieza a recordar que si yo tuve esta empresa y que si yo llegué a tener estos recursos, 10 pesos, 20 pesos o lo que sea, es porque yo en algún momento ya fui eso y fui capaz de generar. Lo que debería preguntarme en ese momento es yo cómo aprendo a administrar, a mantener y a expandir ese mismo dinero, ¿cierto? Entonces ahí fue donde empezamos, yo respeto el dinero me respeta a mí, ¿cierto? Y entonces empezamos, primero, una realidad grande, y es, yo debo tanto. ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parada? Y yo le dije a usted el primer día que nos encontramos, señorita, para poderle servir y ayudar, usted me necesita contar absolutamente toda la verdad, para poder ver el panorama y desarrollar todo un plan con todas las acciones pertinentes, personales, económicas, funcionales, empresariales, relacionales, proveedores, fiscales, lo que sea, y hasta familiares. Esmeralda estaba chirringuitiquitica como de 2 o 3 mesecitos cuando nos conocimos. Bueno, entonces, ahí lo que hicimos fue, y también yo, porque
porque no decir uno, debo tanto, eso es otro golpe así como de, wow, esta es mi realidad. Y luego, ¿yo qué puedo hacer con esa realidad que tengo? Y ahí empiezan a volver a construir confianza, a recordar, en el caso tuyo lo hicimos, pero ¿cómo llegaste a esos clientes? Entonces me dijiste, es que yo soy súper comercial. Entonces en ese momento eras más opcionable como profesional ser comercial que hasta ser contadora. Imagínate las habilidades que tenemos, porque tus habilidades comerciales nos ayudaron a que tú le dijeras como sí, como a 5 o 6 clientes que tenía en ese momento. Y en un momentico de 10 o 15 clientes pasaste a 20, luego a 30, luego a 50. ¿Y eso qué hizo? Que tú recordaras que tú sí lo sabías hacer. Y eso te empezó a dar una confianza. Y cuando empezaste a ver punto de equilibrio, y cuando empezaste a ver ya que había un poco más de utilidad, y cuando empezaste a ver que habían otras posibilidades, ¿sí? Que fue cuando empezamos a ver, ¿tú qué más sabes hacer? Ah, es que yo sé todo el trabajo de protección patrimonial. Ah, ok. Ah, es que yo conozco este tema. Ah, ya, entonces mire que nosotros podemos mirar. Y en ese momento tú tenías otros negocios también, que yo te invité, Jenny, enfócate con lo que empezamos hoy. Más negocios, no. Enfócate en en vender esos negocios, lo que sea, para que te enfoques en donde tú sabes generar. Total. Hay algo, yo creo que fue un súper regalo, y es que la pausa es la gran acción. La pausa para mí es el ejercicio más difícil que puede tener cualquier ser humano, porque nosotros vivimos, o por lo menos nosotras dos y la mayoría de las personas, tenemos mucha energía, vivimos accionando, y para nosotros parar no es una opción porque estamos muy ocupadas y tenemos mucho que hacer. Entonces, entrenarnos en parar, aprender a no hacer nada para poder accionar, entonces necesitamos no estar en la no acción, o sea, la inacción. Y la inacción es la mayor acción. Porque mira, si yo estoy frente a una situación y yo no tengo claridad y no sé qué hacer, yo me sentía muy irresponsable cuando comprendí esta parte. Yo cómo voy a tomar una decisión si yo no tengo claridad mental. Pero como nos enseñan en nuestras profesiones de que uno tiene que tomar decisiones, de que el que no se mueve no le pasa nada, entonces la acción es muy importante, pero yo tengo que tener claridad. Y a nosotros no se nos permite no saber. Uno nunca en una junta ni en un equipo puede decir, ay, yo no sé. Hoy yo sé que si a mí me pasa algo en un equipo, me hacen una pregunta, yo tengo la capacidad de decir, en este momento yo no lo sé, pero sé que en algún momento voy a tener la claridad y te voy a poder contestar o voy a saber qué hacer. Entonces, si yo internamente me regalo la posibilidad de que en algunos momentos yo no sé y no me acoso ni me presiono para saber en algún momento, en esa pausa, en esa posibilidad que yo habilito dentro de mí, yo puedo encontrar la acción que necesito, ¿sí? Y lo otro es que si yo introduzco la pausa en mi vida, yo puedo haber tomado una acción, pero empiezo a sentir que por ahí no es, y simplemente la cambio, que es empezar a trabajar lo que llamamos la flexibilidad mental, que yo me acondiciono porque soy capaz de leer los momentos, porque dentro de mí hay un espacio que me permite leer una situación para saber qué es lo que debo hacer o no hacer. Ok, o sea que hasta acá, mejor dicho, llevamos muchas herramientas. La vulnerabilidad, de hecho hay un libro que se llama La dicha de la vulnerabilidad. Y en Netflix hay una mujer supremamente espectacular, no recuerdo en este momento el nombre, pero ella es como, digamos, la gurú de la invulnerabilidad. Es una mujer, o sea, cómo sentirme vulnerable, eso es lo que me está pasando. Humano. Cómo recuperar mi energía vital, y cómo yo creería, no estoy segura, que la claridad que me da esa energía vital se convierte entonces en la base de mi propósito. Y cómo, cuando yo tengo todas esas herramientas, cómo encuentro ese lugar seguro donde yo pueda explotar mi talento. O sea, cómo lo hago. Y digamos que en mi caso, cuando yo me di cuenta, por ejemplo, que alguna de las personas con que trabajaba de pronto ya no éramos compatibles, que ellos literal, algunos estaban conmigo era porque yo les pagaba, no porque eran leales a mí. No, okay. O sea, ese fue como otro golpe duro de mi vida. Claro. Entonces, pero como si recupero mi energía vital, hago el paso a paso, tengo la claridad, entonces cómo encuentro ese lugar para explotar mi talento, y cómo me puedo rodear de esas personas indicadas que me ayuden realmente como a catapultarme, como no sé, eso es como un brinca, como un salto cuántico.
Pero entonces, lo primero es que ese espacio no está afuera, ese espacio está dentro de ti, está en mí, está en todos. Esto es como lo habilito. Ok. ¿Cómo habilito ese ¿Cómo? espacio interno? Aquí ya vamos a terminar este pedacito, pero aquí nos queda un pedazo que en algún momento lo podemos explorar, que es descubrir como yo, ¿por qué no accedo a ese espacio? ¿Cuáles son mis restricciones? Entonces, por ejemplo, una restricción en el caso tuyo, selecciona porque una persona te parece muy querida o porque te la recomiendan. Como yo ya sé que necesito personas idóneas y yo no tengo las habilidades aún de ser una excelente entrevistadora y poder detectar lo que las personas, si son las idóneas o no para mí, entonces, por ejemplo, ahí yo como me ayudo y me habilito un espacio en mí, es que me doy la posibilidad de encontrar un profesional que me ayude a hacer lo que yo todavía no soy tan bueno. Pero yo me enfoco, por ejemplo, en el caso tuyo, que empezaste a ser súper comercial, entonces llevaste ventas a la empresa que te permitieran armar un equipo, pagar una asesoría. Entonces mira que yo me voy habilitando y en lo que yo sí sé, porque eso se va recuperando. Es que nosotros nunca, un buen negociador nunca deja de serlo. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando cree que ya no es, pero eso ya está en nosotros, ya lo sabemos. Entonces podríamos en otro momento trabajar todas las restricciones que nos empiezan a pasar, que no nos posibilitan ir a las herramientas y a la experiencia que ya tenemos para volverla a poner a nuestro servicio, que además nos la hicimos a fuego, porque es que fue sufriendo 10, 15 años, en mi caso 20, de endeudamiento, de dificultad, donde desarrollé una cantidad de habilidades, porque nosotros creemos que el error no nos fortalece. Ahí nos hicimos, las habilidades que tú tienes hoy, las tienes más del momento de todas las pérdidas y los supuestos fracasos que de cuando hiciste la profesión y empezaste, porque cuando empezaste y todo iba así, tú ni sabías qué habilidades tenías, porque además pensabas que eso era natural así. Entonces, volver a donde me forjé, como me forjé, eso es lo que me da toda la fuerza para decir, yo necesito volver a evitar todo eso porque es que ahí es donde yo estoy, y tú lo hiciste y yo lo hice y ya estamos viendo los resultados, ¿sí? Entonces es habitar ese espacio donde la habilidad no tiene pero, porque es que ya me lo demostré, usted y yo debemos decirnos siempre, yo ya lo hice, lo va a repetir y ya sé más. Voy más, ahí es donde se da el salto cuántico o la expansión. Total, yo creo que cuando me puse a servir a través de los números, que eso lo descubrimos acá, el propósito, y adicional el tema de cuidar el patrimonio, porque yo decía, no es que contadora, es que la contadora suena aburrido, suena de números, suena como a sanciones, suena como que nadie lo quiere, pero si yo te hablo no de contabilidad, sino desde cuidar lo que tienes, porque yo perdí lo que tuve. Pero entonces, nunca perdió el principal patrimonio, que eras tú misma. Es que nuestro patrimonio somos nosotros. O sea, que no me perdí yo misma. Estaba por allá, por los caminos, pero como que me devolví. Y considero, Carmenza, que creo que todas las historias tienen algo muy importante que construir. Y la idea es que las personas que nos escuchen, si están pasando por esa situación, es decirle, si puedes, solo tienes que volver a creer en ti, pero ese creer que suena muy cliché, sino cómo recupero esa energía vital, cómo me pego de esa agenda celestial, cómo me pego de esa fuerza interior que tengo, cómo le cuento a las personas para ver cómo me pueden ayudar, cómo me pueden sostener, para volver a empezar, porque si lo hiciste una vez, lo puedes hacer 1, 2, 3, 4 y 5 veces más, o las que consideres necesario. Yo creo que este podcast que es de mujeres que cuentan, llevará a toda la humanidad o a las personas que toquemos y transformemos como a esas preguntas claves, y es: me he sentido vulnerable, ¿qué he hecho con esa vulnerabilidad? ¿Cómo está hoy mi energía vital? ¿Qué tal si hago un stop en mi vida y digo, cómo está mi profesión? Realmente si lo que estudié, eso sí es lo que concuerda conmigo. ¿Dónde he generado realmente dinero? O sea, como muchas preguntas que son un poco, digamos, muy personales, pero qué rico poderlas compartir con las personas. Y también, literal, ese esfuerzo que haces para pensar en un montón de cosas para huir, lo puedes utilizar para pensar en un montón de cosas para quedarte y expandirte. Carmenza, me quedo con un muy bonito recuerdo tuyo. Sabes que, mejor dicho, todavía cuando estoy como por allá down o no tan down, le digo, ¿sabes qué, Carmenza? Necesito esto.
dame esa mirada holística, por favor, que a veces no soy capaz de ver. Y acá seguimos como en esa organización y en esa construcción de esta persona. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiera como que terminemos este podcast como con un mensaje, como qué le dirías a esa persona que nos está viendo hoy y que puede utilizar esto como una herramienta para transformar su vida y para catapultar sus sueños, así solo estén en un papel. Yo les diría a todos que nosotros fuimos creados por lo que cada uno crea, un creador, un ser, Jesús, Dios, pero yo siempre desde que te conocí te dije, el creador tiene una agenda con nosotros y qué rico tener como propósito, yo quiero descubrir esa agenda en mí. Y esa agenda es que nosotros tenemos una cantidad de capacidades, pero hay algo que no nos permite, por alguna razón, acceder a nosotros mismos. Y si nosotros de verdad nos disponemos, quiero reconocer qué es lo que a mí me impide, por qué sigo haciendo lo mismo, por qué me da tanta dificultad lograr lo que quiero. Si yo pongo esa intención, nosotros siempre somos ayudados por ese creador que nunca nos ha dejado solos. Nosotros somos los que nos hemos abandonado a nosotros mismos y desde ese abandono creemos que nada ni nadie nos puede ayudar. Pero siempre hay desde lo espiritual algo que nos ayuda, esa chispa divina nos habita a todos, pero siempre hay seres humanos que están dispuestos a darnos una mano. Y nosotros, como estamos tan abandonados con tanto dolor en nosotros mismos, no vemos esa posibilidad, entonces nuevamente nos cerramos. Entonces por favor cuéntenle a alguien, por favor dispóngase, que siempre habrá alguien y sobre todo nuestro creador jamás nos va a dejar solos, siempre estamos acompañados y asistidos y contenidos. Así que también quiero agradecerle a Jenny por también querer compartir este espacio y que acá encuentren alguna palabra que les dé luz, aliento. Yo llamo la palabra relámpago, esa que llega y entra y que genera una pequeña lucecita por donde yo veo la posibilidad. Entonces la posibilidad siempre está, entonces para que accedamos a ella. Así que muchas gracias. Ay, bebé, muchas gracias de verdad. Mejor dicho, con toda, bebé. Con toda. Con toda. Bebés, gracias. I love you. Espero que este primer capítulo sea de mucho beneficio para todos. Nos vemos en los siguientes capítulos y vean, con toda, bebé. Ok. Pero sí voy a cantar.